Bueno, pues decíamos de Julian Assange. Fíjense lo que declara Amnistía Internacional, que por supuesto está pidiendo apoyo para este, no sé, pues personaje que creo que ha sido muy contradictorio. Me parece que el balance entre aspectos que han favorecido a la libertad de expresión y otras que también se le cuestionan, creo que es muy favorable para él, pero independientemente de eso, como ser humano, me parece que lo han tratado de una manera que no se merece ninguna persona, llámese como se llame. Bueno, Amnistía Internacional nos señala que a Julian Assange, fundador de Wikileaks, podrían condenarlo hasta 175 años de cárcel. Assange está detenido en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en el Reino Unido, por una petición de extradición que presentó a Estados Unidos por publicar documentos a los que él tuvo acceso. Assange está acusado de divulgar documentos secretos que, entre otras cosas, informaban de posibles crímenes de guerra que cometió el ejército de Estados Unidos. Es decir, les dolió a los estadounidenses, no quiero decir la palabra gringo, pero sí que les dolió, sobre todo estamos hablando de la élite gubernamental, que les dolió que pues los ventilaran, ¿no? ¿Cuántas cosas no habrán hecho los ejércitos de Estados Unidos en múltiples países? De verdad que en múltiples cosas que hemos sabido, pero que no estaban documentadas y que ahora sí pues, salieron a la luz. Lo que hizo Julian Assange es el trabajo habitual de los periodistas de investigación y no debería de castigársele, nos dice Amnistía Internacional. Su persecución es un ataque a la libertad de expresión. Si extraditan a Julian Assange o lo trasladan a Estados Unidos, estaría seriamente expuesto a sufrir violaciones de los derechos humanos, incluidas unas posibles condiciones de detención que podrían equivaler a la tortura o a los malos tratos, como la reclusión prolongada en solitario. Se ha sabido que la CIA consideró la posibilidad de secuestrar o matar a Assange mientras estaba refugiado en la Embajada de Ecuador, lo que hace dudar de los planes que tiene Estados Unidos para Julian Assange si lo extraditan. El Tribunal Británico ya ha dicho que el estado de salud mental de Assange es frágil, que lleva muchos meses recluidos en la prisión de máxima seguridad y que podría suicidarse si ingresa en una cárcel estadounidense con condiciones penitenciarias deficientes. Aún así, el Reino Unido ha firmado su extradición. Juzgar a Assange es un claro intento de amedrentar al resto de profesionales de los medios de comunicación que denuncian y hacen públicos los trapos sucios de los gobiernos y tenemos el derecho a saber. Hasta ahí la cita de Amnistía Internacional. En ese contexto hay que señalar que recientemente la extradición a Estados Unidos pues fue aprobada precisamente por la ministra del Interior del Reino Unido, Priti Patel. Assange ha ido perdiendo más bien una serie de batallas legales para permanecer en ese país. El mes pasado, su caso pasó al Ministerio del Interior después de que la Corte Suprema dictaminó que no había dudas legales sobre las garantías dadas por las autoridades de Estados Unidos sobre cómo es probable de que lo traten. Aunque Patel dio luz verde a su extradición, se espera que el equipo legal de Julian Assange presente una apelación, para lo cual, desde el momento en que fue notificado, tiene 2 semanas de plazo para realizarlo. Esto, pues, por supuesto, podría reiniciar una nueva batalla en los tribunales. Ojalá así sea. Una batalla legal, me refiero. El Ministerio Británico señaló que los tribunales determinaron que la extradición no sería incompatible con sus derechos humanos. Imagínense qué cinismo. Dice, y que mientras esté en Estados Unidos, iba a ser tratado adecuadamente. Nada más le faltó decir ahí y le van a pasar películas de Blancanieves, quizá alguna del Rey León, o quizás otro de No maten al mensajero. ¿Qué película le podrían pasar a Assange estando ahí en Estados Unidos? De verdad que no se mide, ¿no? Assange ha estado en prisión en Londres, Inglaterra, desde 2019, año en que fue retirado de la Embajada de Ecuador. Fue arrestado por la policía británica después de que este país, Ecuador, le quitó el estatus de asilo. ¿Por qué se le quitó? Un movimiento eminentemente político, porque pues por ahí hubo el alegato de que no había pagado impuestos, que no vivía ahí, y que pues justamente eso, ¿no? Que como no vivía ahí y no tenía pago de impuestos, pues que nada y para atrás, ¿no? Insisto, en un movimiento eminentemente político. Y por supuesto, hay que recordar que Estados Unidos lo busca por pues, los documentos que estuvo filtrando a través de Wikileaks
sobre todo documentos filtrados en 2010 y 2011. En mayo de 2019, mientras cumplía una sentencia de prisión en el Reino Unido por violar la fianza, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó 17 cargos contra Assange por violar la ley de espionaje, alegando que el material obtenido por Wikileaks ponía en peligro vidas. ¿Más vidas que las que pone en peligro Estados Unidos? Bueno, pues habría que preguntarle a los iraquíes, habría que preguntarle a los sirios, habría que preguntarle a los vietnamitas, entre otros países. Y eso por no citar países del continente americano como Chile, ¿qué tal? Como Argentina o como inclusive, por supuesto, nuestro país. El equipo legal de Assange afirmó que los documentos clasificados por Wikileaks relacionados con las guerras de Irak y Afganistán expusieron las irregularidades de Estados Unidos y eran de interés público. Por supuesto, entre ellas el asesinato de civiles a mansalva, que fueron ocultados o fueron distorsionados prácticamente para presentarlos como eventos de la guerra. En marzo, la Corte Suprema Británica dictaminó que el caso de Assange no planteaba dudas legales y que pues no había problemas para mandarlo a Estados Unidos. La ministra del Interior había estado considerando si la solicitud de extradición de Estados Unidos cumplía con las pruebas legales, incluida la promesa de no condenarlo a pena de muerte. Uy, qué gran alivio, ¿no? No lo van a condenar a pena de muerte, pues entonces ya envíenlo a aquel país. ¿Será suficiente con eso? ¿Y los tratos que le han dado o que le van a dar? Hijo, la verdad es que terrible, ¿no? Terrible la situación de Sánchez. Déjenme compartirles un artículo de opinión que justamente sale el día de hoy por Marcus Rosenman en La Jornada, donde nos habla acerca de unas reflexiones precisamente del caso de Julian Assange. Nos dice Marcus Rosenman, una indecencia ética y un atentado a la dignidad humana. No de otra manera se puede calificar la actitud de los medios de comunicación propiedad de las grandes transnacionales en el caso de Julian Assange. El apagón informativo y la entrega a Estados Unidos de un periodista transformado en terrorista es un acontecimiento que obliga a reflexionar. La justicia británica no es ciega ni imparcial. El imperio estadounidense transmite órdenes. Lo mismo de Obama, Trump o Joe Biden. No hay distingos. En el caso que nos compete, los jueces se han plegado a la petición de Estados Unidos. Julian Assange será entregado a sus verdugos para ser juzgado, pudiendo ser condenado de por vida. Su madre, Christine Anne Assange, en una carta abierta al mundo, denuncia y pone varias frases de la mamá de Assange, Christine Anne Assange. El dolor incesante de ser madre de un periodista galardonado que tuvo el valor de publicar la verdad sobre crímenes gubernamentales de alto nivel y la corrupción. El dolor de ver a mi hijo, que arriesgó su vida para denunciar la injusticia, inculpado y privado del derecho a un juicio justo una y otra vez. El dolor de ver a mi hijo sano deteriorarse lentamente porque se le negó la atención médica. La angustia de ver a mi hijo sometido a crueles torturas psicológicas. La ola de tristeza cuando vi a su frágil cuerpo caer exhausto por un mini derrame cerebral en la última audiencia debido al estrés crónico. Hasta aquí las citas que nos pone Marco Rothman de la mamá de Julian Assange. Y continúa Marco Rothman. Quienes tienen la responsabilidad de evitar el sufrimiento y revertir la injusticia actúan en sentido contrario. Se comportan como psicópatas, llenos de odio, solo atinan a ejercer la fuerza. Se sienten poderosos en el engaño. Obtienen su gozo viendo cómo la víctima se retuerce de dolor. Lo humano les es ajeno. Las peticiones de justicia son desatendidas por quienes brindan con champán la muerte del inocente. Son asesinos de la justicia, enterradores de la democracia. Para las organizaciones de los derechos humanos, los medios alternativos de prensa y defensores de los derechos civiles, el juicio contra Assange ha sido una farsa. Una justicia sumisa, amparada en un poder político corrupto, se entrelaza para mandar un mensaje. La libertad de expresión, de prensa y opinión deben ser reprimidas si su ejercicio conlleva desvelar secretos de Estado, sean asesinatos, torturas, detenciones ilegales, venta de armas, sobornos o desaparición de personas.
En pleno siglo XXI, nos dice Marco Reutemann, se repite el caso Dreyfus. Y aquí hago una pausa para decir, el caso Dreyfus hace referencia a un militar de origen judío acusado en Francia en el siglo pasado, ¿no? Por ahí de 1890, ¿no? Hace 2 siglos ya, básicamente, en donde pues, se le acusó de ser espía, pues ahora sí que para los alemanes. En aquel entonces, una persona empleada de limpieza juntaba todos los escritos que caían en el bote de basura de algunas oficinas, y a partir del análisis de estos y de la caligrafía, que por cierto pues no era de Dreyfus, de Alfred Dreyfus, si mal no recuerdo, pues por ahí lo acusaron, es decir, buscaban prácticamente un chivo expiatorio con una política antisemita que tenían en aquel entonces, y de ahí pues ahora sí que lo sentenciaron, primero mediáticamente y después legalmente, y lo mandaron pues a prisión muchísimos años, ¿no? Después pues vino una serie de revisiones, está por ahí el Yo acuso de Emilio Solá, que fue un artículo de denuncia de las irregularidades en este proceso, y a partir de esa denuncia y mucho tiempo después de una serie de alegatos y de comprobarse que no tenía nada, incluso sí se halló al verdadero traidor, pues es de que lo dejaron libre, ¿no? Bueno, pues Marco Reutemann hace un símil entre el caso de Dreyfus y entre el caso de Julian Assange, y que menciona Marco Reutemann que por eso debe convertirse en una denuncia mundial. Dice, no es posible amparar semejante acto de injusticia sin pedir responsabilidad y señalar a sus ejecutores. Nos dice Reutemann, los documentos desvelados por Wikileaks dejaron al descubierto las entrañas del poder político, sus secretos, sus impudicias y las mentiras sobre las cuales se articulaba el discurso de la desinformación y el control de la opinión pública. En su ensayo de 2019, La Segunda Avenida, Neoreaccionarios, Guerra Civil Global y el día después del apocalipsis, Franco Bifo Verdardi señala, aquí lo cita Reutemann, pienso que Julian Assange hizo un gran trabajo al fortalecer el poder de la información independiente, pero su contribución al movimiento emancipatorio no consiste en haber revelado una verdad. Más interesante me resulta un costado diferente, acaso menos visible. Wikileaks ha sido una importante experiencia de solidaridad entre periodistas, informáticos y personal militar que se rebelaron contra la hipocresía y la inhumanidad de la guerra. La filosofía de Wikileaks se basa en la descripción del poder en términos de secreto, los secretos vistos como fuente de autoridad y de mando. Si uno devela el secreto, la verdad puede ser establecida. Hasta ahí la cita que hace Marco Reutemann. Bueno, pues ya casi para finalizar, Reutemann nos hace algunas reflexiones como estas. Aquellos que se han llevado las manos a la cabeza a la hora de rechazar las escuchas telefónicas del programa informático israelí Pegasus, levantando la voz en grito para señalar la indecencia de espiar a dirigentes políticos, enmudecen ante la extradición de Assange. Son los mismos dirigentes que pidieron explicaciones por la vigilancia masiva Prince, destapada por el exempleado de la CIA y de la Agencia de Seguridad Nacional, hoy exiliado Edward Snowden, pero callan cuando les mandan guardar silencio. Estados Unidos sigue ejerciendo su dominio imperial sin contrapeso y sus deseos se cumplen sin registrar. La extradición aprobada por la justicia británica compromete a la reina Isabel II y al príncipe Carlos, no menos a Boris Johnson y a su gobierno, pero también supone cuestionar a los aliados por cuyas bocas salen frases declamando transparencia, paz y defensa de los derechos humanos. Emmanuel Macron, que por cierto acaba de perder las elecciones legislativas allá en Francia, Boris Johnson, que acaba de salvarse, estuvo en una tablita de ser, pues, ahora sí que defenestrado del cargo, Olaf Scholz, el canciller alemán, Pedro Sánchez, del gobierno español, la actual presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y también Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Reyes y reinas de Bélgica también, Holanda y Dinamarca, y sus respectivos primeros ministros, nos dice Reutemann, son unos cobardes fariseos. La hipocresía es conducta habitual, juegan a la guerra, no les importa el sufrimiento ajeno. Miran hacia otro lado. Es necesario descubrirlos,
dejarlo sin evidencia, seguir levantando la voz. Los verdugos deben saber que no quedarán impunes. La defensa de la dignidad tiene un lema: no a la extradición ilegal y libertad para Julián Assange.